El cannabis crece en Colombia de forma legal desde 2017, año en el que se reglamentó la ley que autoriza su cultivo con fines medicinales. Desde entonces ha atraído más de 500 millones de dólares de inversión extranjera. La creciente demanda del mercado internacional abre una gran oportunidad para el país. El cultivo de una planta que hasta hace 5 años era ilegal y se asociaba al conflicto armado interno da ahora lugar a una nueva economía. El bajo costo de los insumos y de mano de obra calificada y las favorables condiciones de luminosidad de hasta 12 horas al día convierten a Colombia en un productor atractivo. Tan solo en 2020 las exportaciones de cannabis ascendieron a más de 5 millones de dólares. En el municipio de La Calera, a tan solo 18 kilómetros de Bogotá, una familia apuesta a ocupar un lugar en el negocio local de cannabis medicinal, con su productora Boticarias S.A.S. Juan Sebastián Forero comenzó el cultivo de cannabis cuando a su madre le diagnosticaron Parkinson, lo que empezó como una búsqueda experimental por aliviar los efectos secundarios de su enfermedad, lo llevó a descubrir las bondades curativas del cannabis. Nosotros empezamos porque mi mamá tiene Parkinson y tuvo, digamos, muchos problemas con la medicina tradicional. Sí, tenía unos efectos secundarios terribles, desde pesadillas, el carácter le cambió, ¿sí? Y el problema más grave para ella era la disquinesia. Entonces ella dejaba de temblar, pero empezaba a mover su cuerpo. Y eso genera un cansancio muscular, pues al final termina en depresión. Mi mejor amigo es médico, me recomendó tratarla con CBD y en general con marihuana, con cannabis. Hicimos diferentes pruebas hasta ya llegar a unas gotas, a unos aceites que le han funcionado perfectamente. Sobre todo en los efectos secundarios, la calidad de vida ha mejorado mucho. Diana Beatriz estaba terminando su tesis de maestría en 2012 cuando su brazo izquierdo se paralizó, síntoma que los médicos atribuyeron al estrés. 2 años después apareció un temblor en sus manos y el dictamen médico de la enfermedad. Usted tiene que prepararse a no poder caminar, a temblar todo el tiempo. Usted nunca se va a curar. Pero yo creo que el cannabis puede ser, no que lo vaya a curar, o no lo sé, pero sí te permite tener una mejor calidad de vida. El cannabis le ha ayudado a mitigar los síntomas de la enfermedad. Que sea muy brusco. Una evolución que ha seguido de cerca el mejor amigo de Juan Forero, el médico anestesiólogo Camilo Gutiérrez, quien tras estudiar el efecto neuromoderador del CBD, el compuesto no psicoactivo del cannabis, recomendó a la familia explorar su uso para atenuar los efectos adversos que la medicación causaba a Diana. Este está enfermo y ahora tiene su tratamiento para Parkinson completo, estándar, digamos, más el CBD. Y la adherencia es excelente y está muy, muy bien. O sea, para ya casi una década con el diagnóstico, a mí me parece que es una paciente de mostrar. Las gotas de CBD actúan como relajante muscular y ayudan a conciliar el sueño, lo que le ha permitido a Diana retomar sus actividades diarias. Las gotas de cannabis medicinal son una fórmula magistral rica en cannabidiol, componente con propiedades analgésicas que se emplea para reducir dolores crónicos de pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis o la artritis reumatoide. Ya está lista. Existe todo un sistema de endocannabinoides, es decir, nuestro cuerpo produce moléculas que son muy similares, digamos, a las que podemos encontrar en el cannabis. Hay unos receptores
que tienen diferentes efectos sobre las células y se encuentran ubicados en distintas partes del cuerpo. Dependiendo del órgano, va a tener diferentes efectos. Lo que buscamos es cambiar de alguna forma el comportamiento de esa célula mediante la activación o desactivación, inactivación, antagonismo de ese receptor. Juan trabajó años atrás en plantaciones de cannabis en California, lo que le aportó conocimientos que aplica hoy en cada una de las etapas del cultivo. Su negocio ha ido creciendo con los aprendizajes que suma cosecha tras cosecha. Cada siembra y cada cosecha para nosotros es súper importante. Nosotros no tenemos muchísimas hectáreas sembradas, sino hacemos algo pequeño, controlado, en el cual le metemos todo el esfuerzo, todo el cariño y por eso creo que tenemos un gran diferencial en el mercado. Cada cogollo nuestro es de alta calidad, lo llamamos premium, le metemos todo el cuerpo y el alma al proyecto. Su cultivo es 100% orgánico. Las plantas son sembradas con tierra de pastoreo libre de químicos, lo que garantiza que no contengan pesticidas ni rastros de metales pesados nocivos para el consumo humano. La limpieza meticulosa de cada planta busca que el cannabis esté libre de hongos y plagas. En esta última misión, las mariquitas son sus mejores aliadas, pues cumplen una función de biocontrolador natural. Su voraz apetito libera al cultivo de pulgones, minúsculos insectos que podrían poner en riesgo toda la cosecha. Tratamos de preservar las mariquitas, cuidarlas y dejar que se reproduzcan, digamos, dentro del cultivo, dentro de la finca. Pero también hay empresas que se encargan de digamos, cultivarlos y lo venden, ¿sí? Nosotros ya recibimos un paquete pequeño, ¿sí? Con las larvas o los huevos, se ubican en diferentes puntos de las camas y las larvas son depredadoras totales, o sea, se comen huevos en horas. Pues son muy, muy efectivos y digamos es un proceso completamente natural. Entonces, pues nos encanta. Ese es, digamos, hace parte como, muestra mucho la filosofía de todo el cultivo, es eso. Vamos, todos los elementos que usamos pues tienen que ser consecuentes con una agricultura limpia y saludable. O sea, tratamos que nuestra marihuana sea más limpia que nuestros vegetales. Después de 3 meses de cuidados, la cosecha llega a su punto de maduración. Los nutrientes se han concentrado en la flor. Los pistilos blancos se tornan color café y se aprecian con más facilidad los cristales de CBD. Las hojas amarillas indican que es momento para la recolección. Juan y sus colaboradoras inician el corte de las flores para su posterior secado. Vamos a hacerlo más corticos. Esta vez, por ejemplo, puede ir aquí. Adriana trabaja en el cultivo hace un año. Este empleo le ha permitido sostener a su familia y cambiar la percepción que tenía del cannabis. Se te impregna todo este aroma y pues bueno, claro que uno va subiendo a un colectivo, se va para su casa y el olor lo lleva impregnado al cuerpo, pues obviamente están las miradas y obviamente como que esta muchacha en dónde está metida o qué se está fumando. Pero pues yo les explico a ellos, o sea, no es que la mata sea para fumarla y que sea un vicio. También les explico a ellos que estoy trabajando en un cultivo para medicinal. Obviamente le estoy haciendo un bien a muchas más personas, ¿sí? Entonces es como también como llegarles a ellos en una parte de que sean conscientes de que no es malo, que es muy bueno el cannabis. Sí, tiene uno de pronto sus preguntitas y de pronto la gente no falta cuando le hacen a uno como el rechazo, pero pues obviamente no tengo problema por eso. Termina la primera jornada de recolección. Adriana regresa a casa junto a sus hijas. Le gustaría que ellas pudieran seguir sus pasos en este sector. Mi hija mayor ya tiene 16 años y obviamente ya casi sale del colegio
y yo veo de pronto como la posibilidad de que se vaya en este negocio del cannabis. Últimamente he escuchado muchos comentarios muy buenos del cannabis. Más adelante yo creo que esto va a ser algo muy, muy bueno para mucha gente. Entonces, sí me gustaría que mis hijas estuvieran trabajando, que aprendieran un poquito más de todo esto que es el cannabis. Juan visita el laboratorio farmacéutico Tarkus Pharmalab, que se especializa en la producción de materias primas y productos terminados derivados del cannabis. Se reúne con su gerente de operaciones para evaluar las características de sus flores y su potencial para transformarlas en aceites medicinales que le permitan acceder al mercado europeo. A Colombia todavía le falta mucho camino por recorrer, pero se está haciendo muy buen trabajo. Hay cultivadores de muy alto nivel, hay pequeños cultivadores que están cultivando flores que tienen muy alto nivel a nivel de calidad y de concentración de cannabinoides. Yo creo que a nivel de pureza del cannabis aquí en Colombia tenemos muy buena calidad. Ya cuando lo evaluamos a nivel de escalas y de rentabilidad todavía nos falta camino por recorrer. Estados Unidos tiene siembras muy grandes donde ellos todavía en escala y en precio nos ganan, pero a medida que nos vayamos desarrollando en Colombia y generando economías de escala, vamos a tener una competitividad. Tarkus tiene una planta de 1.800 metros cuadrados con capacidad para procesar 6.000 kilos de flor seca al mes que compran a cultivadores de la sabana de Bogotá. Su negocio está enfocado actualmente en la extracción y fabricación de materia prima y productos terapéuticos y farmacéuticos. Menos del 15% de su producción se queda en el país. Sus principales clientes están en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza y España, mercados altamente exigentes. Primero viene toda la parte de certificaciones, hay que certificar la planta y tenemos que cumplir con estándares de buenas prácticas de manufactura, con el estándar europeo, que es el más alto en el mundo. Entonces, poder nosotros construir una planta en Colombia y cumplir con esos estándares europeos es un reto muy alto. Y después viene toda la parte de exportación, que realmente mover cannabis todavía es bastante complejo. Entonces tenemos que esperar a que el mercado madure un poco y las regulaciones maduren, los países entiendan un poco cómo van a hacer esos movimientos, cuáles son las normas para mover el cannabis. En Colombia se han otorgado cerca de 700 licencias para fabricar derivados de cannabis y casi 1.800 permisos para su cultivo. La industria local está conformada en un 90% por grandes empresas. Según estimaciones del sector, la inversión inicial para acceder a este negocio está por el margen de los $2 millones, calculando 1 hectárea de tierra, permisos de cultivo, una planta procesadora y las licencias de operación. Costos a los que se debe sumar maquinaria de última tecnología, además de largos tiempos de desarrollo en el caso de la industria farmacéutica. Clever Leaves es una multinacional que cotiza en la Bolsa de Nueva York y que encontró en el municipio de Pesca, Boyacá, el lugar ideal para sus cultivos de cannabis. Ellos fueron los primeros en recibir la licencia en Colombia para la producción de medicamentos a base de esta planta. Es una potencial industria que surge en el país. La capacidad que tiene el cannabis o el potencial que tiene el cannabis a nivel medicinal lo conocemos. Tenemos toda la capacidad en Colombia para hacerlo. Tenemos la posibilidad de tener cultivo durante todo el año. Esa es una de las principales ventajas. La tierra colombiana y el conocimiento que tenemos del agro y de farma nos permiten competir también. La Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis, Asocolcana, mantiene un diálogo con el gobierno nacional en busca de agilizar la implementación de una regulación que facilite la exportación de productos y la promoción de incentivos que les permitan una mayor penetración en el mercado local. Las compañías nos hemos enfocado
en el desarrollo de los mercados internacionales, donde vemos mayores oportunidades, donde vemos capacidad de compra, donde vemos marcos regulatorios más desarrollados, y hemos dejado a un lado las oportunidades o las necesidades que tiene un mercado como el mercado colombiano. Y lo único cierto es que nosotros estamos en el país del cannabis, somos colombianos, estamos dándole un cambio al uso de una planta que es maravillosa, y eso de alguna manera nos debe permitir que haya, a la vez de perspectivas económicas y planes de negocio interesantes, que haya la posibilidad de acceso a productos regulados derivados de cannabis que le aporten al bienestar de la sociedad. Y ese proceso de regulación de nuevos productos debe permitir el democratizar el acceso, accediendo con productos de más bajo costo, pero de altísima calidad. Hoy en Colombia un paciente que quiera un tratamiento regulado de cannabis con productos como fórmulas magistrales, tiene que destinar perfectamente el 50% de su ingreso mensual, de un salario mínimo, lo cual lo hace absolutamente inviable. Nuestra obligación como empresarios y como industriales es facilitar el acceso para que muchas más personas se beneficien de productos derivados de cannabis, y con la ilusión de que en algún momento estos productos estén incluidos dentro del plan obligatorio de salud para que esté cubierto por la seguridad pública. En Nemocón, municipio de tradición minera, agrícola y floricultora, ubicado en el departamento de Cundinamarca, se encuentra Foliumed, empresa dedicada al cultivo y producción de cannabis medicinal. Su fundador, Oliver Zugel, es alemán. Inició su primera empresa de cannabis en Las Vegas, Nevada, antes de mudarse a Colombia, donde los costos de producción por kilo de flor seca oscilan entre los $500 y los $800, un precio muy favorable en términos internacionales. Cuando nosotros empezamos el proyecto, yo, como creo que la mayoría de la gente que me acompaña en esta industria emergente, la verdad pensaba que lo más importante era producir cannabis a bajo coste, porque al final lo que queremos hacer es democratizar, ¿no?, el uso de cannabis medicinal para gente que no tiene los medios de pagar los precios tan altos, ¿no?, que hay en este momento para el cannabis en el mundo. Después de poco tiempo me di cuenta de que efectivamente lo más importante a estas alturas de la industria no es el precio, el coste, pero la calidad farma. Y tomamos la decisión en 2019 de aliarnos con una empresa farmacéutica en Alemania para poder efectivamente producir un cannabis que vale en los mercados principales donde la necesidad de tener calidad farma es imperativa. Foliumed ha procesado hasta el momento unas 10 toneladas de biomasa, materia prima en forma de aceites o resinas para la fabricación de productos farmacéuticos. Una cantidad bastante considerable, teniendo en cuenta que equivale a casi la mitad de la demanda total del mercado alemán. El kilogramo de extracto de cannabis con fines medicinales ronda entre los $2.000 y los $3.000 en los mercados internacionales, dependiendo de su calidad. El mercado de cannabis medicinal a nivel mundial es relativamente chiquito, porque los médicos todavía no lo entienden, no lo prescriben tanto como va a ser, creo que esto en el futuro, y con lo cual el mercado grande, y eso es así en Estados Unidos y en Canadá, siempre va a ser el tema de adult use. En Alemania, con el cambio del gobierno que se produjo, se ha dado una legislación que permite el uso recreativo, que es el uso del cannabis sin prescripción médica. Eso se espera que va a multiplicar el tamaño del mercado en Alemania, por lo menos por un factor 10, probablemente más bien 20. Con lo cual es un cambio fundamental, creo, que de las perspectivas de negocio que podemos tener. El congresista Eduard Rodríguez ha impulsado proyectos de ley para simplificar los trámites de exportación del cannabis medicinal. Rodríguez resalta los esfuerzos del gobierno para potencializar esta industria con la aprobación de un nuevo decreto que entró en vigor en junio de 2021.
¿qué era lo que queríamos hacer nosotros? Poner reglas claras para que se pueda exportar. Ya con el presidente Duque logramos poner o hacer un decreto que reglamenta el cannabis medicinal, pero también permite la exportación, por ejemplo, de la hoja. Eso va a permitir que Colombia transparentemente ante el mundo pueda tener una industria de cannabis medicinal y toda la industria se vuelque a hacer aquí en Colombia ese tipo de desarrollos saludables que pueden permitir una industria para Colombia y un potencial para el país. El nuevo decreto amplía las perspectivas del negocio, permitiendo la producción y comercialización nacional e internacional de materias primas y productos industrializados como alimentos, textiles y cosméticos. Además, autoriza la venta de fórmulas a base de cannabis medicinal en las droguerías del país y la exportación de la flor seca. Sí, la flor de por sí ya es un producto finalizado. Y como ves, requiere de unos procesos de trazabilidad y hegemonía súper precisos para poder crearla, ¿no? No es como que es fácil, venga y yo siembro y... No, es muy complejo y requiere de mucho rigor. Ojalá uno lo pudiera implementar en el sistema de salud como lo han hecho en Estados Unidos muchísimos estados, ¿no? Si tú ves el caso de California, que él empezó por la parte medicinal, o sea, tú tenías que ir a un médico, él te daba una receta y eventualmente tenías acceso a la flor. Mucho antes del aceite, mucho antes de los comestibles, por decirlo así, la flor era ya un producto finalizado. Para la cosecha, Juan necesita contratar más empleados. Según la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDesarrollo, el cannabis medicinal genera 17,3 empleos agrícolas por hectárea. Son más de 2.000 puestos de trabajo que se derivan del cultivo de las cerca de 120 hectáreas sembradas en Colombia. A pesar de estas proyecciones tan alentadoras, aún resulta difícil y costoso cumplir con las exigencias técnicas y las buenas prácticas necesarias para llegar a los mercados internacionales, lo que ha impedido que los campesinos puedan labrarse un camino en este negocio. Incluso para pequeños productores como Juan, financiarse no es tarea fácil. Para reunir el capital necesario para cada cosecha, deben buscar socios inversionistas con la expectativa de ir creciendo escalonadamente para llevar los productos fuera del país donde las ventas son rentables. Bueno, nosotros nos empezamos a financiar prácticamente de nuestro bolsillo, de la familia, de nuestros ahorros. Vimos una oportunidad de negocios basado en nuestra experiencia familiar con mi mamá. Vimos, bueno, sirve y podemos tener, digamos, una entrada económica interesante. Entonces pusimos una primera inversión. Tenemos aliados nacionales y nos aliamos desde particulares a empresas pequeñas por cosecha. Entonces, digamos, logramos un capital para sembrar y después, digamos, repartimos como unas ganancias con unos porcentajes por cosecha. Esa es una de las fórmulas que tenemos ahora y estamos logrando una alianza internacional para poder comercializar lo que saquemos de acá y venderlo en Europa. Esa es como nuestra idea. Sí, por eso también somos tan rigurosos con los procesos orgánicos. Ese es nuestro plus. ¿Sí? Es preferible no producciones tan masivas, sino muy específicas que podamos controlar a través de la prevención. Finaliza un ciclo para boticarias. La cosecha es el momento donde se recogen los frutos de meses de arduo trabajo diario. Como unos ciclos que vuelven y empiezan y vuelven y empiezan y es chévere. Ahí, la idea es que cada siembra y cada cosecha pues nos enseña muchísimo. Nosotros vamos recolectando información durante todo el proceso y la idea es aplicar y mejorar las cosas que hemos aprendido en cada siembra. Esto es un laboratorio realmente para nosotros. ¿Sí? Ya tenemos un diseño establecido que nos da buenos resultados, pero la idea sería pues siempre ir un escalón más arriba. Productores pequeños como boticarias viven de cosecha en cosecha,
luchando por mantenerse en un mercado dominado por grandes inversionistas y por grandes especulaciones sobre retornos rápidos de dinero. Pues yo creo que este negocio es un gran sacrificio. La gente lo ve como una mina de oro inmediata y pero pues no es cierto. Va a ser un buen negocio, todos esperamos que sea un buen negocio, pero es de mucho amor y mucha dedicación, ¿sí? Y es una gran inversión, ¿sí? Esa es la cosa. Y el retorno no es tan rápido como se cree, ¿sí? No es una cosa inmediata, pero ya afortunadamente hemos como labrado un camino que nos ha permitido tener mejores contactos comerciales, tenemos un producto muy bueno, ¿sí? Y creo que eso es nuestro gran diferencial en el mercado. La industria del cannabis medicinal, una gran oportunidad para Colombia.